Bienvenido a un nuevo vídeo donde los mitos se caen del caballo, o del drácar, según el caso. Si te digo que te imagines un vikingo, seguramente pienses en un tipo enorme, rubio, con barba trenzada, casco con cuernos de toro a lo mejor, gritando como loco mientras bebe hidromiel de un cráneo de enemigo y quema iglesias por diversión. Suena épico, ¿verdad? Pues es mentira. O bueno, casi todo es mentira. Durante siglos nos han vendido a los vikingos como unos bárbaros locos con cuernos en la cabeza que solo sabían saquear, violar y gritar Odín, mientras destrozaban todo. Hollywood, los cómics y hasta algunos libros de historia del siglo XIX se lo pasaron genial inventando ese circo. Y son como una especie de mezcla entre Conan el Bárbaro, Jack Sparrow y un músico de heavy metal. Y claro, es que queda espectacular en el cine, en las series, en los videojuegos, en las portadas de nuestros grupos favoritos y en las camisetas. Pero la realidad es mucho más interesante y menos ridícula. Hoy vamos a desmontar uno por uno los mitos más gordos que rodean a estos navegantes, comerciantes, agricultores y sí, también guerreros del norte de Europa. Así que sirve tu hidromiel en un vaso normal, sin calaveras, y prepárate. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de historia y de cultura pop, porque los vikingos pop, de la cultura pop, son muy divertidos, sí, pero vamos a darle un poco de análisis. Vamos con la historia real, que también es muy interesante. Igual no es tan épica, pero es muy interesante. Contexto histórico. Primero, por si hay alguien en la sala que no sepa quiénes son los vikingos, vamos a hacer un repaso muy rápido del mundo vikingo en general. La llamada era vikinga suele situarse entre finales del siglo VIII y mediados del siglo XI, aproximadamente desde el ataque al monasterio de Lindisfarne en el año 793 hasta la derrota del rey noruego Harald Hardrada en Stamford Bridge en el año 1066. Más o menos y con matices, porque ya sabéis la historia, pues hay que dibujar líneas porque no son muy útiles, pero bueno, nunca es exacto del todo. Fue un periodo en el que grupos escandinavos, procedentes sobre todo de lo que hoy son Noruega, Suecia y Dinamarca, comenzaron a expandirse por buena parte de Europa y más allá. No solo mediante ese tipo de turismo agresivo conocido como saqueos y secuestros y violaciones, sino también a través del comercio, la colonización y la exploración. Fundaron asentamientos en las Islas Británicas, Irlanda, Normandía, Islandia y Groenlandia. Llegaron incluso a Norteamérica siglos antes que Colón y establecieron rutas comerciales que conectaban el Báltico con el mundo islámico y Bizancio. Esta expansión, pues como suele pasar en la historia, es una combinación de muchos factores. Crecimiento demográfico, tensiones internas entre jefaturas locales, cambios climáticos que afectaron a la agricultura, oportunidades económicas en el comercio de pieles, de esclavos o metales y una tecnología naval extraordinaria que les permitió navegar ríos, mares abiertos y costas con una flexibilidad que pocas sociedades de la época podían igualar. En definitiva, más que una invasión coordinada, pues fue un periodo complejo de adaptación a muchos factores. Todo esto resumidísimo, lo sé, y mucho menos épico e interesante que un guerrero matando gente porque quiere ir al Valhalla, pero bueno. Lo curioso es que gran parte de lo que creemos saber sobre los vikingos no procede de ellos mismos, sino de quienes los sufrieron o los reinterpretaron siglos después. Es como si tenemos que contar toda la historia de tu familia y la única fuente que tenemos eres tú para hablar de cómo era tu tatarabuelo. Yo no sé ni cómo se llaman mis tatarabuelos, ¿vale? Pues imagínate con siglos de diferencia. Y mucha gente es muy creativa, entonces, bueno, pues hay cambios. La sociedad escandinava de la época era en gran medida ágrafa, es decir, no producía textos largos o crónicas históricas como las del mundo cristiano o islámico. Usaban runas, sí, pero sobre todo para inscripciones breves, conmemorativas o prácticas. Por eso, nuestras principales fuentes son crónicas monásticas anglosajonas, textos francos, relatos árabes como los de Infantlan, algo de lo que hablamos, por cierto, en el análisis histórico del guerrero número 13, y sobre todo las sagas islandesas, escritas ya en los siglos XII y XIII, es decir, mucho después de los hechos que narran y desde una perspectiva cristianizada y literaria. A esto se le suma la arqueología, que en las últimas décadas ha revolucionado nuestra visión del mundo vikingo. Tumbas, barcos, asentamientos y objetos cotidianos. Todo esto obviamente nos obliga a separar la realidad porque pues, no son exactamente como nos han contado los vikingos. Dicho esto, vamos con los mitos. Cascos con cuernos. Probablemente este sea el mito vikingo más famoso de todos y también uno de los más falsos. No existe ni una sola evidencia arqueológica de que los guerreros vikingos usaran cascos con cuernos en combate, pese a que todas las tiendas de souvenirs en Suecia, Noruega y Escandinavia se alimentan de este mito para vender imanes, figuras y camisetas. Porque claro, si lo piensas 2 segundos, ir a un campo de batalla con unos cuernacos enormes
Pues no creo que sea muy práctico, ¿no? Yo creo que no tiene mucho sentido. De hecho, solo se ha encontrado un casco vikingo más o menos completo, el casco Gjermundbu, en Noruega, datado del siglo IX, y sorpresa, no tiene cuernos. Sí, una estructura bastante práctica y funcional pensada para no morir en el primer golpe. El resultado es que hoy mucha gente se imagina a los vikingos como una especie de cabra humana armada hasta los dientes. Entonces, ¿de dónde sale esta imagen? Pues en gran parte del siglo XIX, cuando el romanticismo europeo se obsesionó con la Edad Media y con las identidades nacionales heroicas, pintores, ilustradores y sobre todo escenógrafos de ópera, muy especialmente en las representaciones de las obras de Wagner, que empezaron a vestir a los vikingos con cascos espectaculares, exóticos y perfectamente reconocibles desde la última fila del teatro. A veces eran cuernos, a veces eran alas, que también lo habréis visto. Sí, como la de Asterix, aunque dudo que las obras de teatro en las alas del casco se quedasen hacia abajo si el portador del casco estaba triste, o hacia arriba si estaba contento, como le pasa a nuestro galo favorito. Pero bueno, aquello funcionó visualmente, se popularizó en libros infantiles, como por ejemplo el famoso Vicky el Vikingo, también en cómics y cine, y desde entonces ya no hubo quien parara la bola. En realidad, sus cascos, quienes podían permitírselos, eran mucho más sobrios, caros y escasos, porque la mayoría directamente iba a la batalla con gorros de lana o de cuero, que en un póster pues no queda tan épico. Por cierto, sí que hubo cuernos con vikingos, aunque de otra forma. Ibn Fadlan en sus crónicas relató que las expediciones vikingas solían durar 3 años y que habló con un vikingo y que, bueno, pues decía que igual, pues mientras él estaba de expedición por ahí en Bizancio, pues que su mujer estaba con otra persona, que, bueno, pues ¿qué iba a pasar? ¿Qué iba a hacer? Pues que, pues ya está, era lo que tenía que pasar, ¿no? Total, él hacía lo mismo. Saqueadores violentos y sucios. Típica escena de película, hordas de vikingos salvajes cubiertos de barro y sangre irrumpiendo en un monasterio pacífico, matando a todo el que se mueve, violando, saqueando y dejando un reguero de destrucción sin sentido. Y riéndose, claro, porque eso es muy gracioso. El típico bárbaro salvaje que solo vive para el pillaje y la matanza. Pues a ver, violencia hubo mucha, sí. El saqueo de Lindisfarne en el año 793 fue real y brutal según queda datado, igual que los ataques a París o a los pueblos costeros. Pero aquí viene el matiz importante, no eran más violentos que el resto de Europa en esa época. Los francos de Carlomagno masacraban aldeas enteras por cambiar de religión, los anglosajones se mataban entre sí por coronas y las ejecuciones públicas eran un espectáculo común en todo el mundo. Los vikingos pues no inventaron la guerra, simplemente la llevaron más rápido por mar gracias a su tecnología, pero a lo mejor si un vikingo viese las masacres de las que han sido testigos nuestros abuelos, pues a lo mejor se ponía a llorar. Y no todo era saqueo ciego, preferían cobrar tributos, el famoso danegeld, oro danés, sin pelear si era posible, porque matar gente no genera ingresos a largo plazo. Inglaterra, de hecho, tiene como hito fundacional haber tenido a los vikingos por ahí un par de siglos, y muchos reinos hacían eso, pagar el danegeld. Ese impuesto, muchos saqueadores terminaron instalándose como colonos, comerciando o sirviendo como mercenarios en Bizancio. La imagen de psicópatas sanguinarios pues viene sobre todo de los monjes que sufrían sus ataques para saquearlos y llevarse pues a lo mejor las piezas importantes de la iglesia, ¿no? Claro, ¿qué ibas a describirlos? Como comerciantes muy agresivos, ¿no? Pues obviamente los ibas a describir como demonios. Eran violentos cuando convenía, calculadores cuando convenía y pacíficos cuando tocaba. ¿Y lo de los sucios? Esos tíos apestosos sin lavarse nunca, con piojos y dientes negros, pues mira, sorpresa, los vikingos eran bastante limpios para la época. En tumbas y yacimientos han aparecido peines de huesos o de asta, limpiadores de oídos, incluso jabón casero de ceniza y grasa. Se peinaban y lavaban la cara y el pelo todos los días. Es que esto lo dice hasta un cronista inglés cabreado, John de Wallingford, que se quejaba de que se bañaban cada sábado, cuando en la Edad Media lo normal era el aseo constante, no eran unos cerdos como dice el mito, pero bañarse cada sábado igual era too much. De hecho, sábado en sueco es lørdag, día de baño, y también se dice que se peinaban, se cambiaban de ropa a menudo y que a veces eso daba problemas a la hora de presentarse guapos ante las locales. Usaban saunas o baños de vapor, se lavaban en ríos o lagos y cuidaban su aspecto porque era parte del prestigio social. Claro, el viajero árabe Ibn Fadlan los vio compartiendo un cuenco de agua para lavarse y escupiendo y sonándose en él y le pareció asqueroso, pero también él venía de una cultura donde se limpiaban mucho. Comparados con sus europeos del sur, que se bañaban menos, los vikingos eran metrosexuales medievales, porque para matar, pues bueno, mejor hacerlo bien, oliendo bien. Todos los vikingos eran guerreros. No todo el mundo en Escandinavia era un guerrero nato con hacha en mano que se levantaba por la mañana con ganas de matar. El vikingo no era una etnia, ni siquiera era
todos los pueblos del norte, era más bien una actividad temporal. El vikingo significaba dedicarse a salir de expedición por mar, ya fuera para comerciar, explorar o saquear, cuando convenía. Vik, de hecho, significa bahía, de ahí ciudades como Reykjavik en Islandia o Húsavík, también en Islandia. Esta última mola mucho, por cierto, si quieres ir a ver ballenas jorobadas. La gran mayoría de la gente que llamamos vikingos simplemente era gente que vivía en el norte de Europa. Pescaban, comerciaban, tenían sus granjas de ovejitas, algunos vivían en fiordos, otros no, y hacían vida pues como alguien medieval, construyendo ahí sus casitas de madera bastante chulas, de colorines. Viviendo el sueño. La sociedad nórdica estaba dividida en clases. Thralls, esclavos, que podría ser hasta un cuarto de la población, y sí, de ahí viene el nombre de Thrall de Warcraft, porque él era un esclavo. Carls, campesinos libres, la mayoría, que trabajaban la tierra y solo tomaban las armas cuando el jefe local convocaba una leva. Y Jarls, los nobles o jefes que, organizaban las grandes expediciones. Las sagas y las crónicas exageran las batallas porque eran historias épicas, pero la arqueología nos muestra pueblos enteros con herramientas de labranza, anzuelos de pesca, telares y restos de granja que son mucho más que armas. Solo una minoría participaba en las expediciones o en las guerras serias. La mayoría se tenía que quedar en casa con la diversión de arar la tierra o estar comerciando con ámbar o con esclavos. Así que no todos los nórdicos ejercían la profesión de vikingo. Es más, en Europa eran llamados, por la mayor parte de la gente, hombres del norte, guerreros del norte, o bien daneses. Sí, la parte por el todo. Esto es como a veces los del norte de Europa que se creen que Italia, Grecia, España y Portugal es lo mismo, o toda esta gente que se cree que África es el mismo país, o como cuando dices esta persona es asiático, y a lo mejor pues, puede ser de Laos o de Japón. Bueno, pues una simplificación, ¿no? Tatuados y peinados raros. La imagen moderna del vikingo tatuado hasta el cuello, con runas, dragones y bagnuts, y con peinados extremos tipo undercut o crestas trenzadas, es más bien una invención reciente. Y si tienes alguna duda, no usaban lociones para barba con símbolos supuestamente vikingos, que a mí una vez me salió publicidad de Instagram así, y no iban al gym todos los días. Sobre los tatuajes, la única fuente directa es el relato del árabe Ibn Fadlan en el siglo X, que vio un grupo del Rus, vikingos en el Volga, con marcas verdes oscuro desde los dedos hasta el cuello, con símbolos de árboles y figuras. Pero esto solo describe a un grupo de comerciantes del este, no a todos. No se ha encontrado ningún cuerpo de vikingo escandinavo con tatuajes preservados, ni agujas ni pigmentos claros en excavaciones, y las sagas no lo mencionan. Lo más probable es que muchos tuvieran marcas, se han encontrado marcas en los dientes también, esto se comentó mucho en la película The Northman, y bueno, pues sí, algunos a lo mejor se pintaban, pero no era algo tan extendido ni tan vistoso como hemos visto en las series actuales. La manga completa vikinga es un puro revival neopagano y de Hollywood. En cuanto a los peinados, aquí hay más base real, aunque nada tan punk. Los peines de hueso o asta son los objetos más frecuentes en los yacimientos vikingos, como he dicho, y bueno, pues muestra que se peinaban a diario y que se cuidaban mucho el aspecto. Fuentes como Ibn Fadlan y crónicas anglosajonas destacan que iban limpios, con pelo y barba bien arreglados, como decía. Los hombres solían llevar el pelo largo, a veces trenzado o recogido, y barbas cuidadas, como indican apodos históricos tipo Harald Fairhair, cabellera hermosa, o Sweyn Forkbeard, barba de tenedor, que también los hemos podido ver en series recientes. Las mujeres usaban trenzas elaboradas o moños, y no hay evidencia de rapados laterales, tribales ni crestas. Cualquier corte más corto era práctico y no estético. En resumen, estos peinados no era algo que te diese ahí un statement de guerrero. Esto es inventado. Símbolos vikingos y grimorios. La gente asocia a los vikingos con un montón de símbolos mágicos potentes. El Vegvisir como brújula infalible para no perderse en el mar, el Aegirhjálmur para infundir terror al enemigo, runas grabadas en todos lados y amuletos de poder, hasta grimorios llenos de hechizos nórdicos antiguos. La mayoría son una invención posterior o más bien un malentendido. Bien, el Vegvisir pues aparece por primera vez en manuscritos islandeses del siglo XVII hasta el XIX, como el Huld Manuscript, grimorios de magia popular cristiana e islandesa tardía, que no eran artefactos vikingos para nada, sino una reinterpretación. No hay evidencias arqueológicas de que se usaran en la era vikinga, ni piedras rúnicas, ni en barcos, ni en joyas.
eran símbolos de protección o guía en la Islandia postmedieval, influenciados por tradiciones europeas más amplias. No era una tradición vikinga pura, tal y como entendemos de lo que ocurría, pues eso, del siglo VIII al XI. O sea, piénsalo, sí, es posible que fueran reales, pero cuando han sido interpretados y popularizados 1000 años después, pues es posible que haya muchos errores a la hora de ver cómo era la realidad del momento, ¿no? Hoy lo ves en tatuajes, en joyería neopagana, pero bueno, me cuesta mucho creer que lo tuviesen pintado en los Drakars o en la cara un berserker. Bebían en cráneos humanos. Uno de los clichés más duros y persistentes es el vikingo bebiendo hidromiel o cerveza directamente de un cráneo humano recién cortado, como si fuera una copa de trofeo macabro. La realidad es que no hay ninguna prueba fiable de que los vikingos bebiesen en calaveras de sus enemigos. Esto es un mito. Y es una pena porque a mí me gustaría que esta tradición sueca siguiese aquí en Suecia, me gustaría verlo, la verdad. A mí me gustaría beber en una calavera humana mi Nesquik por las mañanas. Bueno, sería muy poderoso. El origen de esta chorrada hay que buscarlo en el siglo XVII, con un médico y anticuario danés llamado Olaus Wormius. Sí, el mismo que inspiró a Lovecraft para su Necronomicon. Casualidades de la vida. El caso es que en 1636 publicó su libro Runir Sögu Danica Literatura Antiquísima, o sea, runas, la literatura danesa más antigua, una recopilación de inscripciones rúnicas que él mismo transcribió y tradujo al latín. El problema es que Wormius no era precisamente un crack en lo antiguo y vio la palabra house y dijo, esto es como, la palabra house es como cuerno de animal, ¿no? Pues él dijo, vale, cuerno de animal, cráneo. Y no un cráneo cualquiera. Lo convirtió en cráneos humanos, trofeos de guerra, copas macabras llenas de hidromiel y sangre de enemigos. Y de aquí pues saltó a la imaginación romántica del siglo XIX. Es verdad que tampoco ayuda que en Suecia la palabra skål se utiliza para brindar, ¿no? Como se diría en español, ¿no? Como salud, para brindar, o santé en francés, ¿no? Bueno, pues ellos dicen skål. Pero skål significa literalmente cuenco, o sea, no engañan a nadie, dicen cuenco, skål, porque me estás bebiendo en un cuenco o en una copa. Skål es verdad que se parece mucho a la palabra skull, que es calavera en inglés, pero ya está, simplemente es que se parece, ya está. Además, joder, que es mucho más lógico beber en un vaso que en una calavera, es que, no sé, además la calavera está llena de huecos, se desparramaría todo, es que no tiene sentido. Practicaban el águila de sangre. El águila de sangre es uno de los rituales más gore que se le atribuyen a los vikingos. Abrir la espalda de la víctima, cortar las costillas de la columna vertebral, sacar los pulmones hacia fuera para que parezcan alas ensangrentadas y, según algunas versiones, dedicar el sacrificio a Odín. Suena a tortura medieval extrema y aparece en series como Vikings, y también en juegos y en películas. Pero la evidencia histórica es muy floja y la mayor parte de los historiadores, pues creen que esto es un mito, que no existió. Solo se menciona eso en 2 o 3 sagas medievales, como la Orkneyinga saga y descripciones en poesía escáldica del siglo XI a XIII. Son escritos siglos después de la era vikinga, como decía, por autores cristianos que a menudo pintaban a los nórdicos como bárbaros paganos salvajes. No hay fuentes contemporáneas directas de la época, ni runas ni crónicas del siglo XIX o X que confirmen esto de una manera clara. La arqueología tampoco confirma esto, porque no se han encontrado tumbas con este tipo de restos o de marcas en los esqueletos. Y además hay estudios que han intentado demostrar de manera moderna. Entiendo que no han sacrificado humanos así para confirmarlo. Entiendo, vamos, me gustaría pensar que no. Pero venían a decir que probablemente moriría mucho antes de que terminase este ritual. Tampoco tendría mucho sentido. Ojo, aquí es una evidencia histórica de que es un mito, pero ya sabéis, a lo mejor de repente algún día encuentran algo. Cuesta creer que esto pasase, pero bueno, los vikingos sacrificaban humanos, o sea que bueno, tampoco es muy loco pensar que igual les había dado por hacer esto. Vivían solo en Escandinavia. La gente suele pensar que los vikingos eran un pueblo encerrado en los fiordos de Noruega, Suecia y Dinamarca, con sus casitas de madera y sus barcos saliendo solo para divertidos saqueos y volver a casa. Los vikingos no se quedaron solos ahí en su rinconcito nórdico, sino que durante 3 siglos viajaron por toda Europa y, bueno, gran parte del mundo. Fundaron asentamientos permanentes en Islandia desde el siglo IX, lo mismo en Groenlandia, y llegaron a Vinland, la costa de Norteamérica actual, en el año 1000. En las Islas Británicas se instalaron en masa, en el Danelaw, en Inglaterra, zona controlada por los daneses, la ley danesa, Dublín, como gran centro vikingo en Irlanda, en las Orcadas, las Shetland, las Hébridas, como reinos nórdicos. En Francia crearon el ducado de Normandía. Los normandos básicamente eran vikingos asentados que se afrancesaron con el tiempo.
Al este, los varegos, vikingos suecos, fundaron rutas comerciales por los ríos rusos hasta Bizancio y Bagdad y pusieron las bases del Rus de Kiev, el origen de Rusia y Ucrania. Hubo incluso vikingos como mercenarios en la guardia varega del emperador bizantino, comerciantes en mercados árabes y asentamientos en el sur de Italia durante más de un siglo. De hecho, sí, en el siglo XII la mitad sur de Italia era un reino normando. No eran un pueblo estático, desde pueblos bálticos, desde Bizancio hasta incluso América. Esto es como decir que los españoles estaban solo en España durante la conquista de América, ¿no? Bueno, pues tenían su sede, obviamente, pero estaban repartidos. Escuchaban heavy metal. Esto obviamente ya lo sabías, no pasaba porque el heavy metal no existía en la época. De haber existido, pues probablemente lo hubiesen escuchado, ¿no? Al fin y al cabo, los países nórdicos son los países con más grupos de heavy metal, pero te estoy contando esto en realidad para decirte que si te está gustando el vídeo, que te suscribas. Gigantes rubios de ojos azules. Esto tiene mucho de romanticismo del siglo XIX o de las teorías raciales de la misma época o de los flipados del gym que se creen que los vikingos eran machos de las nieves. Recordemos que la mayoría de los hombres medievales nórdicos, como la mayor parte de Europa, eran granjeros. La imagen clásica del vikingo es un coloso de más de 2 metros, rubio platino, ojos azules intensos, barba trenzada y músculos de estatua griega. Hollywood y el arte romántico del siglo XIX los pintaron así. Todos eran altos, arios perfectos, la raza nórdica idealizada. La genética nos viene a demostrar que, bueno, pues es que había de todo, pues como hoy, ¿no? Había también, pese a esa predominancia, pues gente con el pelo negro, con ojos oscuros, con ojos verdes, o gente, desgraciadamente, pelirrojos. Los restos óseos de la era muestran que la estatura media de los hombres era de entre 1,70 y 1,75. Altos para la época, ligeramente superior a los otros europeos de la época, pero nada de gigantes. Y las mujeres rondaban entre el 1,55 y el 1,60. Y Fatland los describe como rubios y altos, lo cual pues nos pega con los países nórdicos, pero se refería a un grupo exclusivo que estaba en el Volga. Los vikingos no eran una raza homogénea pura, mezclaron sus raíces con celtas, con eslavos, finlandeses, sajones y hasta pueblos del este durante sus viajes. Igualdad entre hombres y mujeres. Esto creo que va a doler también un poco a quienes idealizan las culturas nórdicas como un paraíso que ha sido un paraíso histórico de igualdad y de seguridad. Y también está muy mitificado. Series como Vikings o The Last Kingdom nos muestran a la guerza o escuderas feroces y el neopaganismo moderno lo vende como prueba de que los nórdicos eran progresistas. Sí, las mujeres nórdicas tendrían más derechos o más prerrogativas que muchas mujeres de la época, pero a ver, no nos flipemos. Divorciarse, heredar tierras, tener propiedades y también gestionar todo cuando el marido estaba por ahí de expediciones vikingas, ¿no? Y de aventuras. Las sagas islandesas muestran a mujeres que toman decisiones importantes. Y hay runas que mencionan mujeres que levantaban piedras en memoria de sus maridos o hijos. También hay evidencia arqueológica de mujeres enterradas con armas, lo que ha llevado a debates sobre si eran guerreras reales o simbólicas. ¿Eran más igualitarios que otras sociedades del momento? Bueno, pues a lo mejor gozaban de más prerrogativas, pero bueno, es que una igualdad plena ni de coña. La sociedad era patriarcal. ¿Menos patriarcal que otra? Bueno, pues seguramente no, pero los hombres seguían dominando tanto a nivel militar, tanto a nivel organizativo como político. Y sí, está confirmado, mujeres guerreras las hubo, pero no era lo más habitual del mundo. No hay crónicas contemporáneas ni sagas que describen ejércitos mixtos o mujeres luchando en primera línea de forma habitual. La violencia era cosa en su mayoría de hombres y las mujeres que destacaban lo hacían más en el ámbito doméstico, comercial o mágico. De hecho, de ahí viene la palabra seidr, que es la hechicera femenina, porque sí, hacer magia, o sea, trucos, era considerado menos honorable que un combate y por lo tanto se atribuía a las mujeres este tipo de magia. De hecho, Loki, el dios, se transforma en mujer para poder hacer magia. Y sí, existían las Skalmo, las Shield Maiden las mujeres guerreras que inspiraron incluso a Eowyn, el personaje de Tolkien, pero no era la norma que sepamos. ¿Todos adoraban a Odín o querían ir al Valhalla? Otro gran cliché de la cultura pop es que un vikingo
Lo que él quería en la vida era matar, luchar, morir con honor e ir al Valhalla y estar festejando ahí todo el día, que a lo mejor cuando una valquiria te subía al Valhalla, pues el 50% se iban con Freya. Así que a lo mejor pues no estabas ahí todo el día practicando un combate mientras bebes cerveza constantemente, ¿eh? Las sagas nos pintan a Odín como el jefe supremo, recolectando a los caídos en batalla a través de las valquirias para preparar el Ragnarok. Pero la realidad de la era vikinga es que la religión nórdica era politeísta, local, muy pragmática, y no había una iglesia central ni un dogma único. Cada región, familia o comunidad tenía sus preferencias dependiendo además de todos los siglos de los que estamos hablando que dura la era vikinga. Odín era adorado por reyes, por poetas, pero era un rey más bien elitista. El pueblo llano, en general, pues no se identificaba con Odín. El dios más popular entre la mayoría de los vikingos, sobre todo los agricultores y pescadores y gente común, era Thor, el del martillo gordo, protector contra gigantes, truenos y malas cosechas. Thor era predecible, fuerte, cercano, le pedían buen tiempo, protección en viajes y fuerza diaria. Amuletos del martillo de Thor, el Mjolnir, son los objetos más comunes en tumbas vikingas, mucho más que símbolos de Odín. Otros dioses como Freya, amor, fertilidad y guerra, o Freyr, prosperidad, paz y cosechas, o incluso Njord, mares y vientos, pues también tenían cultos fuertes en zonas concretas. Y el Valhalla no era el destino universal. Muchos creían que los muertos iban al Hel, el reino frío, no de los guerreros. Así que bueno, la cultura pop y esa épica de las sagas contada posteriormente nos llevan a creer que, bueno, pues que mejor que morir en batalla para ir al Valhalla, pero la mayor parte de los vikingos, o de los pueblos del norte, mejor dicho, o de la gente que vivía en estos sitios, pues quería una buena cosecha y morir tranquilo. Fíjate, no eran tan diferentes. La religión pues estaba orientada a algo que te ayude en el día a día, no algo tan dogmático que te lleve a un paraíso guerrero. Pero la realidad es mucho más pragmática y menos ideológica. De hecho, también saquearon mezquitas en el Mediterráneo, así que lo que es odiar, pues no sé, odiaban a todos por igual, supongo. Igualdad. Odiaban a los cristianos. La conversión masiva de Escandinavia llegó entre los siglos X y XI, aunque hubo remanentes, sobre todo en zonas más desconectadas, hasta el siglo XII. Obviamente, ¿habría conversiones auténticas? Sí, pero bueno, muchas veces también era por interés, para tener legitimidad como rey o para poder comerciar con el resto de los reinos europeos. La imagen clásica nos pinta a los vikingos como paganos furiosos que odiaban todo lo cristiano, saqueaban monasterios porque la religión cristiana era lo peor para ellos, mataban monjes por deporte y veían la cruz como un insulto personal a sus dioses. Lindisfarne, en el año 793, ese primer gran saqueo documentado, se representa un poco como una especie de arranque de esa guerra santa contra el cristianismo. Pues no era teología, era negocio y no eran fanáticos anticristianos. Los vikingos no odiaban a los cristianos en principio, los atacaban porque eran objetivos fáciles y rentables. Los monasterios eran ricos en plata, oro, libros, comida almacenada y sobre todo, bueno, pues al estar indefensos, pues pocos guerreros, muchas riquezas y las campanas sonaban como un anuncio de venir a saquearme. Pero muchos vikingos comerciaron con cristianos desde el principio, en mercados francos, en bizantinos o irlandeses, cambiaban pieles, ámbar y esclavos por plata y bienes de lujo sin problema. Se casaron con cristianas locales, adoptaron nombres cristianos, se hicieron bautizar por conveniencia política y, en muchos casos, se convirtieron sinceramente. Hay runas y piedras grabadas por vikingos cristianos que mezclan cruces con símbolos paganos, mostrando una transición gradual y sin dramas. Incluso en Groenlandia, Islandia o zonas interiores de Escandinavia, donde el paganismo duró más, no hay evidencia de odio visceral. Simplemente seguían sus tradiciones hasta que el cristianismo llegó por conveniencia social. O por control político. Es el caso de las cruzadas bálticas de reyes cristianos nórdicos, aliados con órdenes de caballería, como la teutónica, contra remanentes paganos en los países bálticos y Finlandia. Funerales en barcos en llamas. El funeral definitivo, ese momento cinematográfico donde un guerrero barbudo, con un casco seguramente con cuernos, yace en su dracar mientras las llamas lo devoran y el barco se pierde en el mar rumbo al Valhalla. Así es como todo gran guerrero debe ser enterrado. Seguro que tú también has pensado que eso sería un funeral digno, ¿no? Para ti, ¿no? Que te tiren ahí en una barca, en el parque de al lado de tu casa y prendan fuego a la barca. Y si no hay barcas, en un hidropedal, ahí en el mar, con los turistas mirando. A lo mejor no eres tan flipado de pensar que te mereces esa muerte, yo no lo he pensado. A mí me gustaría que me enterrasen junto a Tolkien, que vayan a su tumba, saquen a su mujer y me pongan a mí. Pero esto son cosas mías. El caso, ¿tiene sentido quemar tu flota cada vez que muere alguien? Nuestra única fuente al respecto es, otra vez, Infadlan, el emisario de Bagdad del siglo X,
que describe lo que hacían los vikingos antes del funeral de un caudillo en cuestión. Lo, there do I see my father. Esta frase, que nos dicen en El Guerrero número 13 y The Northman, pues en teoría existía y se decía. Y en general el funeral era así: 10 días de fiesta, borrachera y sexo ritual. Una esclava voluntaria es drogada, violada por hombres y es estrangulada y apuñalada. El barco se coloca en tierra sobre postes, se llena de tesoros, animales sacrificados y se deja ahí el cuerpo de la esclava. Se prende fuego en tierra firme, se apaga y se levanta un túmulo encima. Que sepamos, ¿no? Mandar a los muertos a navegar en una pira flotante es más bien una excepción. En general lo hacían en tierra, como cualquier cultura que respeta sus recursos. Esto lo creemos pues, porque se han encontrado túmulos vikingos en tierra. Es verdad que en el mar pues, cuesta más encontrar las cosas, ¿no? Los vikingos vestían de negro como protomoteros y metaleros de la Edad Media. Sí, esto, si os paseáis por los pueblos escandinavos ahora, por los pueblos nórdicos, son países que, hay mucha nieve durante gran parte del año. Entonces, pues pintaban todo de colorines para darle un poco de vidilla, ¿no? Pues sigue pasando ahora, pues esto en la época también. Los nórdicos, eran fans de los Teletubbies y de los Power Rangers y de los colorines, sobre todo azul, rojo. El rojo es la típica manera de pintar una casa en Suecia, amarillo también, verde, casitas escandinavas, pues colorines. Esa visión tan oscura pues queda bien en pantalla, pero en resumen, me encantan los vikingos pop, me encantan en las películas, me encantan en las series, me encantan en los videojuegos e incluso cómo han inspirado personajes de fantasía, me encantan. Pero simplemente tenemos que distinguir que es una ficción más pop que la historia real. Espero que te haya gustado este vídeo, es esta guía completa para lanzarle a la cara a cualquiera que se flipe con los vikingos. Espero que os haya gustado y nada, pues daros las gracias por estar ahí. Recordad que tengo un Patreon, una vez al mes elegimos qué tema se trae al canal. Tengo redes sociales en donde digo muchas tonterías, como en la vida real o incluso en los vídeos. Y nada, que me podéis seguir por ahí y que podéis compartir este vídeo entre cualquier vikingo que conozcas y cualquiera que sepas que ha saqueado un monasterio. Que espero que no sea nadie. Así que comparte el vídeo con otras personas. Gracias a todos por apoyar el canal, especialmente a los Patreons, que son los que más esfuerzo hacen para que el canal se mantenga a flote. Ellos, de haber sido vikingos en la era, habrían sido grandes vikingos, famosos reformadores y buenos estrategas, seguro, no me cabe duda. También podéis apoyar mi canal comprando mis libros de divulgación, si buscas en amazon.com o .es Miguel de Lisa, ahí están, también tengo novelas, o escuchando mi grupo, que seguramente lo escucharían los vikingos. Se llama Lunaje y lo puedes encontrar en Spotify o YouTube.